Hola cronistas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo directo más de nuestro canal de YouTube asturiano y familiar Crónicas de Asturias. Hoy os vengo a anunciar los nuevos cambios y las nuevas actualizaciones que vamos a añadir este segundo año a nuestro canal de YouTube. Porque sí, Crónicas de Asturias ya cumple un año con su segundo canal en YouTube y con el resto de sus redes sociales. Hoy vamos a contaros un poquito la historia de nuestro canal de YouTube, cómo comenzamos con esta iniciativa familiar y cómo la estamos manteniendo en el tiempo. Vamos a empezar por el principio. Crónicas de Asturias se crea en el año 2020, realmente, en plena pandemia, con su primer canal de YouTube en castellano, Crónicas de Asturias. ¿Qué sucede? Que al intentar modificar algunas cosas, no nos permitió el anterior correo electrónico de este canal de este antiguo canal de YouTube y creo que ya lo he explicado en más de un vídeo, no nos permitió hacer estas modificaciones. Entonces, al cambiar de correo electrónico a uno más oficial, que es el que tenemos ahora, crónicasdeasturias@gmail.com, pues tuvimos que crear otro canal de YouTube porque no lo supimos enganchar, por así decirlo. Entonces, este nuevo canal de YouTube se propuso el hacer un poco de acercamiento también a esta lengua asturiana que es tan representativa de nuestro Principado y que bueno, es un patrimonio que según Crónicas de Asturias, ya lo sabéis, hay que defender. La oficialidad de la lengua asturiana y todas estas cosas, que sabéis que estamos a favor, pues empezamos a escribir ciertas cosas en asturiano también. Y pues con esto aparece el día de hoy, 9 de octubre de 2021, nuestro segundo canal de YouTube, Crónicas de Asturias. Y pues a partir de aquí empezamos a grabar vídeos, uno a la semana, todos los domingos a las 12 de la mañana, como estáis acostumbrados a ver desde ese primer 9 de octubre. Y pues la gente comienza a interesarse por el tema, comienza a seguirnos y entonces conseguimos hacer esa periodicidad, ¿no? Esa periodicidad de vídeos de todos los domingos a las 12 de la mañana, junto con un post en Instagram, que después vamos a hablar de ello también, Crónicas_Asturias, que al final no pudimos mantener en el tiempo, pero sí que se va a enganchar de alguna manera, por así decirlo, con el canal de YouTube. ¿Vale? Hoy vamos a dar un repaso a todas nuestras redes sociales y os vamos a contar las nuevas actualizaciones que tenemos previstas. También vamos a hablar sobre cómo puedes hacerte socio de forma totalmente gratuita de Crónicas de Asturias y cómo unirte a nuestro curso de asturiano online. Así que quédate hasta el final de este vídeo porque seguro que te parece muy interesante. Bueno, vamos a comenzar por YouTube. Yo creo que es donde estamos emitiendo y al final es la base de esta iniciativa. Bien, vamos a comenzar a hacer un repaso a las estadísticas de nuestro canal de YouTube desde los comienzos de Crónicas de Asturias. Las visualizaciones que tenemos a día de hoy, porque todas las todos los datos o todas las estadísticas que vamos a mencionar ahora son las que están apareciendo ahora mismo, o sea, son, por así decirlo, en directo. Dentro de un mes, si hay alguien que ve este directo dentro de un mes porque se va a publicar en nuestro canal de YouTube, lógicamente no van a ser las mismas estadísticas. Esperemos que sean más en algunos casos, seguramente sean más en muchos casos y habrán bajado pues en otros aspectos. Las visualizaciones que tenemos en este momento son de 10.313 visualizaciones, ¿vale? El tiempo de visualizaciones que tenemos es de 297,0 horas de visualizaciones justas, o sea, 297 horas redondas, además. El número de suscriptores, que es lo que de estas estadísticas sí que podéis ver, son a día de hoy de 74.
¿vale? Si no me equivoco, sí, de 74 suscriptores. Así que si no estás suscrito, suscríbete ahora mismo si nos estás viendo en directo, porque después voy a dar unos datos espeluznantes sobre la gente que nos ve y que no está suscrita. Vale, nuestro contenido más popular. En primer lugar, tenemos a el concierto de las Tanxugueiras de Mieres. Recordamos que fueron a tocar en la Folixa na Primavera de Mieres del Camín y que hicimos un vídeo que tuvo muchísimas visualizaciones desde el primer momento en el que salió. Concretamente 6.279 y se posiciona en primer lugar con el mayor número de visualizaciones de nuestro canal de YouTube. El segundo es el de Año Nuevo. Esa felicitación de Año Nuevo que hicimos cuando cambiamos de 2021 a 2022 con esa música de Víctor Manuel de fondo, tiene 350 visualizaciones. Hay mucha diferencia entre este vídeo que más visualizaciones tiene y este segundo. Y en tercer lugar tenemos con 292 visualizaciones el cantar de Nando Agüeros de Vientos del Norte. ¿Vale? La duración media de las visualizaciones, más o menos, en el primer vídeo es de 1,56 minutos, en el segundo de 32 segundos y en este tercero de 1 minuto y 43 segundos, ¿vale? En cuarto lugar estaría con 1 minuto y 10 de tiempo de visualizaciones medio y con 211 visualizaciones el vídeo del Socosciente, que por cierto gané el primer premio junto con una compañera de teatro, ¿vale? Para los que no lo sepáis, tenéis un vídeo en Crónicas de Asturias en el que muestro los regalos que me han llegado y todavía estamos a la espera de recibir uno más. Y un vídeo que se ha metido en apenas 15 días en el top 5 de los más vistos es con 1 minuto y 10 segundos de tiempo medio, o sea, un 33%. Y con 174 visualizaciones está el vídeo de Grullos, de las recreaciones de las batallas de la Guerra Civil en Asturias de Grullos. ¿Vale? Ha tenido mucho éxito, la verdad. Ya os digo, en 15 días se ha metido en el top 5 de más vistos del canal. ¿Vale? Salimos de aquí, las visualizaciones en tiempo real de 48 horas, a día de hoy, como os digo, son de 19 visualizaciones. ¿Vale? Esto, bueno, puede oscilar dependiendo de qué 48 horas. Lógicamente, un fin de semana, pues hay más que un día de semana. Estas 19, pues es de la visita a las recreaciones de la Batalla de Grullos, del San Mateo de este año que también hicimos un vídeo, de la Semana Negra, de la Folixa na Primavera de Mieres, del concierto de las Tanxugueiras y del cantar de Vientos del Norte. Los vídeos, además, que más visualizaciones tienen, coincide. ¿Vale? Las visualizaciones ya las vimos y en impresiones nos podemos encontrar con 136.639, ¿vale? Que son bastantes, procesando datos de los últimos 2 días, ¿vale? Para que quede también constancia de ello. Son bastantes impresiones. Porcentaje de clics en impresiones son de 4,2%, ¿vale? También datos de los últimos 2 días, porque YouTube necesita ese margen. Y duración media de las visualizaciones, en general, es de 1 minuto y 43 segundos, ¿vale? Hay que subir esta estadística. Luego os vamos a decir los objetivos de este segundo año de Crónicas de Asturias, pero es subir las estadísticas de suscripción y de tiempo de visualizaciones, ¿vale? Perfecto. Estos datos que os voy a dar ahora son de los vídeos. Tenemos un directo hablando en directo, así como estamos haciendo ahora, sobre la guerra de Ucrania, que os recomiendo ver, ¿vale? Es de hace algún tiempo, pero yo creo que todavía tiene relación con el conflicto. Entonces, ese directo, lo vamos a dejar un poco fuera, lo vamos a dejar un poco al margen, porque las estadísticas YouTube nos las da de forma separada. Entonces, vamos a centrarnos en los vídeos, que a día de hoy pues tenemos muchos, después vamos a ver cuántos son. Y pues eso, vamos a centrarnos solamente en ese contenido de vídeos. Los vídeos principales ya los vimos. Entonces, ¿cómo encuentran los usuarios nuestros vídeos? Vamos a poner total y mira, pues vídeos sugeridos 4.053, ¿vale? Es el 39,7%. Funciones de exploración 2.039, el 19,9%. Búsquedas en YouTube 1.225 visualizaciones, un 12%.
Páginas del canal, 1.158, que son un 11,3%. Fuentes externas, 943 y directa o desconocida, 310. Listas de reproducciones, 269 y de ahí va bajando, ¿vale? La estadística va bajando. A partir de ahí. Estamos hablando del total de todo este primer año de Crónicas de Asturias, de estos 365 días. Son estos datos. Contenido donde se sugieren nuestros vídeos. Vale, pues fundamentalmente nuestros vídeos se promocionan en vídeos de otros canales de YouTube que están relacionados o que tienen relación con nuestro contenido. Por ejemplo, igual, por poner un ejemplo, en el canal de YouTube oficial de Las Tansugueiras, igual en algún momento se promocionó nuestro vídeo de Las Tansugueiras. ¿Por qué? Porque tiene relación. Entonces, la inteligencia de YouTube relaciona el vídeo de Las Tansugueiras que tenemos nosotros con su canal de YouTube y cuando alguien va a ver un vídeo de Las Tansugueiras en el canal de YouTube de Las Tansugueiras, aparece nuestro vídeo. ¿Vale? Términos de búsqueda. Bueno, aquí sí que lo voy a decir por los últimos 28 días, porque si no saldría una lista interminable. Nando Agüeros, Vientos del Norte, Guerra Civil, Asturias, estos sí que son datos de los últimos 28 días para que no salga una lista interminable, porque esto es lo que vosotros buscáis para encontrarnos, ¿vale? Entonces sí que lo voy a hacer de esta forma. Sitios o aplicaciones de terceros, ¿vale? Pues esto sí que lo voy a hacer por totales. Fundamentalmente WhatsApp, porque es por donde es más fácil compartir el vídeo, por donde yo tengo un grupo de WhatsApp con todos los cronistas que quieran, está en público ese grupo, después tenemos más grupos con nuestro número de teléfono que después vamos a ver también. Después está Instagram, link bio, o sea, nuestros enlaces, Facebook, que me llaman la atención porque Crónicas de Asturias no tiene Facebook, o sea que muchas gracias a esa persona que nos esté compartiendo por esta red social que todavía no dominamos, pero que no descartamos empezar a utilizar. Instagram, YouTube, Twitter, otra red social que tampoco tenemos, WhatsApp Business, Google, bueno, y otras aplicaciones y sitios web que nos promocionan de alguna manera o que comparten nuestros vídeos o que aparecemos simplemente en sugeridos. Listas de reproducciones donde aparecen nuestros vídeos. Vale, aquí también lo voy a explicar porque esto es más complejo de lo que parece. Los vídeos de un canal de YouTube, incluido el nuestro, se pueden meter en listas de reproducciones de otro canal de YouTube. Entonces, aquí aparecen nombres de canales de YouTube que no tienen nada que ver con nosotros, pero que suben nuestros vídeos a sus listas de reproducciones. Bien porque les gustan o bien porque simplemente nos quieren compartir. ¿Vale? Vamos a ver ahora la audiencia del canal de YouTube. Estos datos no los podemos poner en total porque no aparece nada. Vamos a poner las últimas 4 semanas, los últimos 28 días. Espectadores recurrentes son 24 y los espectadores nuevos son 348. ¿Vale? Después, usuarios únicos de nuestro canal de YouTube. Lo mismo, hay que ponerlos en 28 días que son 372. ¿Vale? Y el número de suscriptores es de 74 desde siempre, o sea, el total, pero en los últimos 7 días han crecido 3, ¿vale? O sea, hemos aumentado 3 en la última semana. Vale, vamos a ver la edad de la gente que nos sigue en el total, ¿vale? Pues son gente de entre 25 y más de 65 años, ¿vale? No os voy a dar todas las estadísticas porque se hace muy pesado. Y el sexo de las personas entre hombres y mujeres está más o menos equilibrado. Un poco más de hombres que de mujeres, pero muy poco, apenas un 0,4% más. La franja que más nos ve es de 55 a 64 años, ¿vale? Las regiones geográficas pues son España 74,6%, México 0,3%, India 0,2%, Brasil 0,1% y Chile 0,1%. ¿Vale? Subtítulos, algo importante. Sin subtítulos 98,2% y con subtítulos 1,6%. ¿Vale?
Tiempo de visualizaciones de suscriptores. Esto es muy, pero que muy importante. Es lo que os dije antes, que ahora íbamos a reenganchar. El 90,8% de la gente que ve nuestros vídeos no está suscrita. Solamente un 9,2% de la gente que sí ve nuestros vídeos sí está suscrita. Así que, por favor, no veas nuestros vídeos sin suscribirte. Es muy importante, nos ayudas muchísimo con tu suscripción, más de lo que imaginas, seguramente. Y te recomendamos, no te lo recomendamos, te pedimos que te suscribas a nuestro canal de YouTube Crónicas de Asturias. Es muy importante y que junto con esto nos sigas también en redes sociales. 90,8% de usuarios no suscritos. ¿Vale? Cuando compartas nuestro vídeo, cuando se lo enseñes a alguien, dile que se suscriba, no que solamente lo vea. Que también nos ayuda, lógicamente, que veáis nuestros vídeos hasta el final, cuanto más tiempo mejor, que lo compartáis y cuantas más visualizaciones, mucho mejor. Pero, por favor, suscribiros al canal. ¿Otros vídeos que ha visto nuestra audiencia? Hombre, pues todavía no tenemos datos suficientes para hacer estas afirmaciones. YouTube no nos los ha dado, ¿vale? No nos los ha facilitado, pero bueno, sí que me imagino que nuestra audiencia verá vídeos relacionados con el contenido que subimos al canal. Y otros canales que ve nuestra audiencia, pues tampoco tenemos datos certeros, ¿vale? Comentarios. Lo respondemos todos. Todos los comentarios que nos mandáis en menos de una semana están respondidos. ¿Vale? O sea, están resueltas vuestras dudas o simplemente si es un mensaje bonito o lo que sea, está contestado. Ya tenéis vuestra respuesta. ¿Qué pasa? Que haters, voy a utilizar una palabra inglesa, quiero decir, gente que no le gusta nuestro contenido y opina porque sí, o con comentarios desagradables, sin bases así importantes, por así decirlo, ¿sabes? Por comentar, simplemente. Esos mensajes pueden ser eliminados, esos comentarios pueden ser eliminados o debatidos, ¿vale? O sea, abrimos un apartado de debate en ese comentario en concreto para que el resto de cronistas opinen y nosotros contestemos también. Pero en general, siempre lo respondemos todos. Son 55 vídeos los que ya tenemos publicados en nuestro canal de YouTube contando este directo. O sea, en este año pasado hemos publicado 54 vídeos en nuestro canal de YouTube Asturiano y Familiar Crónicas de Asturias. Nos encanta el tener esta constancia que imagino que irá aumentando, aunque todavía no podemos prometer nada. Es maravilloso. De verdad, nos encanta que nuestros vídeos tengan tantísimo amor, tantísimas reproducciones y ello nos anima a continuar haciendo vídeos. El resto de listas de reproducciones, que no son todos los vídeos, donde subimos todos los vídeos que publicamos por si alguien se los quiere ver todos de forma continua, tenemos noticias, historia de Asturias, cultura, música, sableres, que son playas, recetas de cocina, dulces sueños, que es un apartado de ASMR en el canal que todavía estamos perfeccionando, Rutes Pelmonte, que vamos a reabrir, por así decirlo, o a darle más vida este otoño, porque Asturias está guapísima con la caída de las hojas de los árboles, y te lo digo por si no eres de Asturias, y pueblos, una lista de reproducciones que muy poca gente conoce porque todavía no tenemos vídeos. Es algo parecido a lo que tiene la TPA, su programa de pueblos. Vamos a ir a los pueblos a entrevistar a gente, a visitar el pueblo, a que nos lo enseñen, a dar una vuelta, para animaros a que vayáis al pueblo, ¿vale? Y esto sería todo lo relacionado con YouTube. Llevamos casi 19 minutos de directo y sé que esta parte puede ser un poco más pesada, por así decirlo, ¿vale? Vamos a saltar a Instagram. Aquí tenemos que hacer un repaso de los últimos 30 días porque Instagram no nos ofrece un total como nos hace YouTube. Y esto va a ir mucho más rápido, tranquilos. Has llegado a un más 8,5% de cuentas, más de cuentas que en el periodo del 10 de agosto al 8 de septiembre. Esto es positivo porque lo pone en verde. Cuentas alcanzadas, 5.910, un 8,5% más. Cuentas que interactúan, 200, justas, clavadas, un 92,3% más, o sea que muy bien. Total de seguidores, 311, o sea, un 5,7% más. ¿Vale?
Publicaciones en los últimos 30 días, 20, historias 102 y Reels 5. ¿Vale? Ya os digo que es una pena que no lo podamos poner en general. ¿Y por qué? Porque de esta forma podéis ver todos los seguidores que tenemos, que bueno, os podéis ver igualmente, y un montón de herramientas más que Instagram no nos permite hacer. Cosas de Instagram. 290 publicaciones a día de hoy, 311 seguidores y 47 seguidos. Historias diarias. Post prácticamente diarios también. Reels y vídeos cuando se puede. Estamos actualizando constantemente las historias destacadas, que fundamentalmente son de nuestro curso Asturiano Online y de la posibilidad para haceros socios y socias del canal, que es totalmente gratuito, ya os digo. Publicaciones fijadas no tenemos. Bueno, hoy sí, porque os recuerdo que tenéis hasta las 8 de la noche para participar en nuestro sorteo, en el que ¿qué sorteamos? Bueno, pues me voy a parar aquí un ratito. Nuevo sorteo. ¿Qué se puede ganar? Una entrada totalmente gratuita y con todas las ventajas a nuestro curso de Asturiano Online. ¿Cuáles son los requisitos? Darle like al post, seguirnos en Instagram, @crónicas_Asturias y mencionar a un amigo tuyo por los comentarios del post. Paso extra, si lo sigues tendrás más posibilidades de ganar. Repostea esta publicación en tus historias mencionándonos. ¿Hasta cuándo puedo participar? Se podrá participar hasta que se comience a sortear el premio en directo. ¿Cuándo se anunciará el ganador? El ganador del sorteo se anunciará el próximo domingo 9 de octubre en un directo que se emitirá por Instagram en horario de tarde. Vale, ese domingo 9 de octubre es hoy. Ese domingo 9 de octubre es hoy. Y tenéis hasta las 8 de la noche para poder participar. A las 8 de la noche comenzamos el directo y se cierra este apartado de menciones. Así que los que nos estéis viendo en directo o en horario de mañana en el día de hoy, corred a participar en el sorteo porque podéis conseguir una entrada gratuita a nuestro curso de Asturiano Online. Y si me he enterado tarde del sorteo, ¿qué pasa? Bueno, pues no te preocupes porque estamos preparando otro sorteo similar para estas Navidades, ¿vale? No obstante, los descuentos en nuestro curso asturiano son habituales, recordamos, 2 al año, y más por estas fechas tan especiales. Navidad, Halloween. No aseguramos que vayamos a hacer sorteos similares a estos, pero sí que en Navidad estamos preparando cosas muy chulas en referencia al curso asturiano. Muchas gracias a todos y todas por participar y suerte. Curso asturiano. Vamos a ver un poco cómo ha ido evolucionando el curso asturiano desde el primer vídeo que tenemos, en el que hablamos del curso asturiano, a este directo. Y después ya os anunciamos que vamos a hacer un vídeo mirando esa evolución, solamente que del curso asturiano. ¿Vale? Es posible que también otras solo de YouTube, otras solo de Instagram, otras solo de nuestros enlaces, que vamos a ver hoy también, etc, etc. ¿Vale? Nuestro curso Asturiano Online. Bueno, 2 descuentos, como os decía, al año. El Día de les Lletres Asturianes en mayo. Y el Día de Asturias en septiembre. ¿Vale? No os voy a leer todo el texto, porque es largo y el directo se haría muy pesado. Porque además vamos a hacer un vídeo sobre el curso asturiano solamente. Entonces, nada, lo podréis ver pues, en unos fines de semana. El precio total vuelve a aumentar a 50 euros, porque el precio de 30 era solamente para el verano, pero 50 euros se puede adquirir también fácilmente. ¿Por qué? Porque tenéis códigos promocionales 2 veces al año, porque tenéis este tipo de sorteos en el que podéis participar y entrar de forma totalmente gratuita, etcétera, etcétera. ¿Vale? Para cualquier duda, puedes contactarnos por nuestro número de WhatsApp que tienes entre nuestros enlaces o enviándonos un correo electrónico que también tienes entre nuestros enlaces. Correo electrónico, nombre y apellidos, provincia, número de teléfono, cómo quieres realizar el pago, si tienes un código de descuento, por qué quieres apuntarte a nuestro curso online, cómo has llegado hasta aquí y consulta nuestros enlaces. Eso es el formulario de nuestro curso asturiano. O sea, no hay más. Es eso. Después tenemos un apartado para que os podáis hacer socios del canal de forma totalmente gratuita. Lo vamos a ver ahora. También vamos a hacer un vídeo solamente que de esto, o sea que os voy a decir las ventajas y cómo os podéis inscribir.
Las ventajas, disfrutar de un 10% permanente en nuestro curso asturiano online. O sea que si eres socio, el precio del curso asturiano ya baja. Ya baja. Disfrutar de un 10% permanente de descuento en nuestra tienda oficial de Wallapop, que todavía no está terminada, ¿vale? Si te haces socio, por ejemplo, hoy, vas a tener, pues, más... O sea, ese descuento lo vas a tener, aunque no esté creada la tienda o el merchandising todavía. Bueno, creado sí está. Salud. No sé si se ve bien la Cruz de la Victoria. Pañuelos, pegatinas, chapas por ahí detrás. Bueno, yo aquí parece que estoy haciendo publicidad y no estoy haciendo... Nah, que sí, estoy haciendo publicidad. Sí. Acceder a contenido exclusivo para socios y socias y notificaciones personalizadas por correo electrónico. ¿Y cuáles son los puntos obligatorios? Bueno, te esperamos. ¿Y cuáles son los puntos obligatorios? Correo electrónico, nombre y apellidos, provincia. En el caso de ser asturiano, especifícanos el concejo en el que resides habitualmente, número de teléfono, sexo, fecha de nacimiento. Uy, número de teléfono lo puse 2 veces. Hay que hacer nuevas actualizaciones. Acepto recibir notificaciones de Crónicas de Asturias y consultar nuestros enlaces. ¿Vale? De hecho, es lo que vamos a hacer ahora mismo. Vamos a consultar nuestros enlaces, que los tenéis en Instagram, en YouTube, en todos los sitios, en una aplicación que se llama LinkBio. Lo tenéis, de hecho, aquí también abajo en la descripción del directo. Vale, ¿cómo lo solemos hacer? Bueno, pues tenemos el logo, el nombre del canal, bienvenidos y bienvenidas cronistes, en castellano y en asturiano, por si hay alguno que no sepa leer asturiano y bienvenidos a bienvenidos no sabe la traducción, bueno, está en castellano también. Y tenemos enlaces a YouTube, Instagram, WhatsApp Business, que es el que tenemos nosotros y que ahora vamos a ver, PayPal, en el que recibimos donaciones y pagos del curso asturiano, etcétera, etcétera, y correo electrónico, ¿vale? YouTube, Crónicas de Asturias, Instagram, Crónicas_Asturias, WhatsApp, el número de teléfono que os voy a decir luego, PayPal, una cuenta que está a nombre de Daniel Marsu, que es mi otro canal de YouTube, porque la de Crónicas de Asturias nos dio un error. Entonces, mientras que la solucionamos y no, estamos con la cuenta de PayPal de Daniel Marsu, que es mía también, ¿vale? O sea, no penséis que es un error, es del canal, es oficial, por así decirlo. Y correo electrónico, crónicasdeasturias@gmail.com. Normalmente solemos publicar, siempre que tenemos tiempo, siempre que nos acordamos, el último vídeo. El último vídeo publicado es el que tenéis arriba, normalmente destacado de alguna forma, con movimiento. Debajo, curso de asturiano online. Debajo, hazte socio, faite socio. Y debajo, el apartado de donaciones para el canal de YouTube. Muchas gracias, muchas gracias. A lo largo de este segundo año quitaremos y añadiremos enlaces. Quitaremos y añadiremos contenido en YouTube, Instagram, WhatsApp Business, todas nuestras redes sociales en general. Crearemos otras nuevas. Estamos poniendo el punto de mira en Twitter, Facebook, TikTok, en un montón de redes sociales, pero necesitamos ayuda. Necesitamos que nos recomendéis expertos que no sean muy caros, que podamos adquirir, y necesitamos todas las donaciones posibles. Cada donación cuenta. Cada suscripción cuenta. Cada visualización, que compartáis el vídeo, cada comentario cuenta. Que le deis like cuenta. Cada vez que compartís nuestro contenido, que le dais me gusta, que nos seguís, eso cuenta. Todo eso nos ayuda muchísimo. Este sería el apartado de enlaces. Y antes de ver lo que queda de programación para el día de hoy, vamos a ver cómo ha evolucionado nuestro WhatsApp Business. Por ahora solamente tenemos un grupo creado, que es el de Infocronista. Ahí enviamos todos los días contenido diario de lo que publicamos en YouTube, en Instagram y en general de lo que vamos haciendo, ¿vale? Tiene el logo de Crónicas, ese es el nombre, entre 2 corazoncitos, y el texto, en la descripción pone lo siguiente: grupo de WhatsApp oficial de Crónicas de Asturias, a través del cual os enviaremos las comunicaciones oficiales del canal, informaciones relevantes y los vídeos semanales que estamos publicando. Y después os dejamos nuevamente el apartado de enlaces, ¿vale? Por ahora ya somos un número amplio de participantes en el grupo de WhatsApp, ¿vale? Un número amplio. Y también tenemos otra gente que en vez de estar en el grupo prefiere que individualmente le mandemos este contenido que subimos, ¿vale?
Estamos preparando el crear un grupo solo para socios, en el que enviaremos descuentos y cosas de interés, y un grupo solamente para gente que está o que ha estado en el curso de asturiano, ¿vale? Subimos estados, podemos hacer llamadas grupales en distintos momentos, por ejemplo, cuando haya una duda del curso asturiano o en fechas relevantes. De hecho, hoy, bueno, luego lo vamos a ver en la programación, pero hoy tenemos reunión de socios y de socias, ¿vale? Por la tarde. Perfil de empresa, Crónicas de Asturias, categoría comunidad, WhatsApp oficial de nuestro canal de YouTube Asturiano y Familiar Crónicas de Asturias, nuevos vídeos todos los domingos a las 12, apartado de enlaces, ubicación Principado de Asturias, horario comercial lógicamente no tenemos, correo electrónico crónicasdeasturias@gmail.com, apartado de enlaces, productos en tienda, el curso asturiano a 50 euros. En Crónicas de Asturias hemos creado nuestro primer curso de asturiano online para todas aquellas personas que quieren aprender una de nuestras lenguas que se habla en nuestro Principado o mejorar los conocimientos que ya tenga sobre la misma. Accede a la inscripción del curso enviándonos un WhatsApp o registrándote en el siguiente enlace y damos el enlace al curso asturiano. Descubre el paraíso con nosotros y el número de teléfono que apuntad es el siguiente. Lo tenéis también entre nuestros enlaces, pero lo digo por aquí. Más 34 659 04 30 27. Solamente tenemos WhatsApp Business. No nos podéis llamar porque no existe. O sea, el número en un teléfono no existe, no nos va a llegar la llamada, solo WhatsApp Business. ¿Vale? Y el catálogo, ya os lo he dicho. No tenemos mensaje de bienvenida, no tenemos respuestas rápidas, no tenemos mensaje de audiencia, de ausencia, perdón, no tenemos etiquetas. Tranquilos que nos vamos a bombardear individualmente con publicidad o spam indeseado. Lo que mandamos, lo mandamos por los grupos que hemos creado nosotros, oficialmente, y que puedes entrar y salir cuando te dé por la gana, cuando quieras. ¿Vale? Y ahora sí que sí, vamos a ver lo que queda de programación de hoy, para el día de hoy. Programación primer aniversario cronistas, lo tenéis en nuestra cuenta de Instagram. Programación especial para mañana, el primer aniversario de Crónicas de Asturias. Mañana no, hoy, solamente que el post es de ayer. A las 12 horas, directo en YouTube, el que estamos haciendo, a pesar de que sean ya las 12:30 y algo. A las 2, post en Instagram. A las 4, post en Instagram. A las 6, reunión de socios y de socias a través de una videollamada que vamos a hacer a través de este grupo que vamos a crear con los socios y socias hoy del canal. O sea que inscríbete ahora, apúntate para hacer esta reunión. Y a las 8, directo en Instagram, ¿vale? Vamos a estar a las 8 en directo en Instagram. Además de historias cada hora y mucho más. La reunión de las 6 es únicamente para socios y socias del canal y ya os puedo confirmar lo que vamos a debatir. Vamos a debatir nuevos cambios del canal, nuevas actualizaciones y el contenido que queréis ver. Los socios y las socias es como un paso más a la suscripción. Están un poquito por encima de los suscriptores porque, lógicamente, nos podemos comunicar con ellos más fácil, porque, lógicamente, quieren recibir nuestro contenido y son como más fans del canal, entre comillas, ¿vale? Entonces, eso, pues les enviamos más cositas, más contenido exclusivo, cosas así, ¿vale? Entonces, eso, la reunión es solamente con ellos y ellos también tienen derecho a decidir cosas sobre el canal de YouTube. Tienen como más palabra, por así decirlo, ¿vale? Más palabra todavía van a tener nuestros suscriptores al Patreon, que estamos creando, ¿vale? Que todavía no está acabado, pero para este segundo año seguro que sale. Y el sorteo de nuestro curso asturiano online se realizará en el directo de Instagram a las 8 de la noche. Lo vais a poder ver. Tranquilos porque espero estar en casa para que lo podáis ver. ¿Vale? Se va a hacer con una aplicación totalmente externa a nosotros y va a salir un comentario. En el sorteo va a salir un comentario que escogió la aplicación, ¿vale? Y a ese comentario le va a tocar solamente al comentador, por así decirlo. O sea, a la persona a la que menciona no le va a tocar. Le va a tocar al que le ha mencionado, o sea, al que ha comentado, al que le ha dado like, y al que nos ha seguido.
¿vale? El que haya cumplido los 3 requisitos, más que nos haya mencionado, va a salir un comentario. Y ese comentario va a tener acceso al curso asturiano. Lo vais a poder ver. Pero para eso necesitamos más participaciones, de verdad. Sé que solamente... sé que no han pasado ni 48 horas, perdón, desde que lanzamos el curso, pero espero que se haya compartido lo suficiente para que mucha gente participe. Os esperamos, cronistas. Gracias por hacerlo posible. Ese es el lema, el logo, la consigna de este primer año de Crónicas de Asturias. Os adelanto que va a ser un año en el que vamos a continuar con vídeos semanales, los domingos a las 12 de la mañana. Habíamos pensado en cambiar la fecha de los vídeos a el sábado a las 12 de la mañana para que tenga más tiempo durante todo el fin de semana para conseguir más visualizaciones. Pero al final lo hemos descartado porque el domingo al fin y al cabo es el momento en el que la gente descansa, en el que la gente no trabaja. Y nuestro vídeo no es para trabajar, nuestro vídeo es para disfrutarlo. Entonces, por ello se va a mantener el domingo a las 12 de la mañana. Post en Instagram. Hemos roto ya la cadena del post diario. No la vamos a volver a retomar porque supone mucho tiempo y hay que compaginar el canal de YouTube con otras cosas, estudio, trabajo, etcétera, etcétera. Entonces se va a continuar publicando cuando se puede. Intentamos reenganchar la periodicidad constante en un post que publicamos hace tiempo en el que decíamos los lunes, miércoles y viernes y domingos. Nada, olvidaros de esas fechas, ¿vale? Se va a publicar cuando se pueda, perdón. Lo ideal serán 4 posts a la semana, aunque no siempre va a ser así, ya os lo adelanto. Y de lo que sí que vamos a estar seguros es de publicar un mensaje diario en nuestro grupo de WhatsApp, en el que os he hablado de Infocronista, ¿vale? Hombre, a ver, si algún día no podemos por lo que sea, pues no lo vamos a publicar ahí a la fuerza, ¿sabes? Pero en general vamos a intentarlo. Y nada, después, cosas que están pendientes de crear, el Patreon, nuevas redes sociales, que vamos a necesitar ayuda seguro. Esta pequeña tienda o este pequeño merchandising que si vemos que tenéis muchas ganas de adquirirlo, lo vamos a hacer, ¿vale? Y eso sería un poco todo. Os recuerdo, cualquier tipo de donación, ya sea económica, ya sea de material, ya sea de que nos mandéis un correo electrónico diciendo, oye, mira, cubrir esta noticia, hacer un vídeo sobre esto, venir a mi pueblo que está en Eilao, que por cierto vamos a tener un vídeo en Eilao, por eso lo digo, vamos para allá. O sea, bueno, no me quiero adelantar, pero quiero decir, si nos invitáis y oye, mira, pues nos decís que hay tal cosa, que nos enseñáis el pueblo y tal, lo barajamos, lógicamente, ¿vale? Entonces, donaciones, suscripciones, compartir contenido, uniros a nosotros, hacerte socio, dejarnos material, prestarnos ya sean, yo que sé, aros de luz, micrófonos, cámaras, trípodes, cualquier cosa nos ayuda. De hecho, voy a hacer un vídeo en el que enseñemos todo el material con el que grabamos semanalmente, ¿vale? Aros de luz, trípode, cámara no porque grabo con el teléfono, micrófonos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y pues eso, básicamente el directo se acaba un poquitín por aquí. Os voy a recordar la programación, ¿vale? A las 12 directo en YouTube, que es el que estáis viendo, a las 2 post en Instagram, a las 4 post en Instagram, a las 6 reunión de socios y a las 8 directo en Instagram. Como podéis ver, es una programación cada 2 horas, además de sumarle historias cada hora, ¿vale? Así que nada, 40 minutitos de directo. Os voy a poner abajo en la descripción los minutos en los que hablamos de cada cosa, de Instagram, YouTube, WhatsApp Business, etcétera, etcétera. Vais a tener los minutos abajo por si queréis ir a un minuto concreto, ¿vale? Y no queréis veros todo el directo, pues que sepáis que lo tenéis abajo. Compartir este vídeo, comentar, darle like, suscribiros, activar la campanita de las notificaciones, seguirnos en Instagram, activar también las notificaciones de publicaciones, directos, reels, etcétera, etcétera. Sigue nuestra programación, compártenos.
puedes hacernos donaciones al PayPal, muy pronto en el Patreon, etcétera, etcétera. Hacerte socio, meterte en nuestro curso Asturiano Online, que es la leche y que dentro de prontísimo no, siempre tiene nuevas actualizaciones a las que tenéis derecho, acceso 24/7, etcétera, etcétera. Bueno, un besito muy fuerte, cronistas, y nos vemos en el próximo vídeo de la próxima semana. Hasta entonces.